Hace millones de años, cuando los animales apenas comenzaban a gatear fuera del agua, la Tierra ya tenía reinas silenciosas. Plantas gigantes, extrañas, incluso aterradoras, dominaban los paisajes. Sin moverse, sin ojos, sin colmillos, y aún así transformaron el planeta como ningún depredador pudo hacerlo jamás. Antes que los dinosaurios, las plantas reinaron. Hoy viajaremos a un mundo olvidado, donde helechos crecían como torres, hongos parecían árboles y los bosques respiraban sin hacer ruido. Estas son algunas de las plantas extintas más extrañas y poderosas que han existido. Prototaxites. Durante más de 100 millones de años, este organismo solitario fue el ser más grande sobre la superficie de la Tierra. Prototaxites, que vivió entre hace 420 y 370 millones de años, se alzaba hasta 8 metros de altura, en un mundo donde no existían ni árboles ni animales terrestres complejos. Su estructura, parecida a un tronco grueso y cilíndrico, confundió a los científicos durante más de un siglo. ¿Era una planta? ¿Un alga? ¿Un hongo? Hoy se acepta que era un hongo gigante, pero su verdadero parentesco sigue sin resolverse del todo. No tenía hojas, ni raíces como las de una planta moderna, ni corteza, solo un cilindro denso, poroso, que emergía verticalmente del suelo. Su función ecológica también es un misterio. Algunos creen que era un descomponedor que absorbía nutrientes de la materia vegetal muerta, otros que quizá era incluso parcialmente fotosintético. En un mundo desprovisto de sombra, Prototaxites fue la primera catedral del mundo vegetal. Archaeopteris. Hace unos 380 millones de años, surgió una planta que transformaría el planeta para siempre, Archaeopteris. Considerada el primer árbol moderno, combinaba características de los helechos con otras propias de los árboles actuales. Alcanzaba hasta 20 metros de altura, con un tronco leñoso y ramas que se expandían en todas direcciones, generando los primeros bosques reales del planeta. Sus hojas eran planas, largas y delgadas, parecidas a las de un helecho, pero su madera interna era dura, lo que le permitía crecer más alto que cualquier otra planta de su tiempo. Lo más revolucionario era su sistema radicular. Desarrolló raíces profundas que erosionaban las rocas y creaban suelo fértil. Este proceso afectó directamente al clima terrestre, reduciendo los niveles de dióxido de carbono y provocando un enfriamiento global. Archaeopteris no solo dominó visualmente el paisaje, sino que cambió para siempre la química del planeta, dando paso a ecosistemas más complejos. Fue el primer verdadero ingeniero ecológico de la Tierra. Sigillaria. Imagina un bosque donde los árboles parecen columnas gigantes, marcadas con escamas, sin ramas y con una corona de hojas en la cima. Así era Sigillaria, una de las plantas más extrañas del período carbonífero. Hace entre 300 y 330 millones de años. Pertenecía al grupo de las licofitas, parientes lejanos de los actuales musgos, pero alcanzaba alturas de hasta 30 metros. Su tronco no era leñoso como el de los árboles modernos, sino hueco y repleto de cicatrices en forma de sello, que marcaban dónde antes estuvieron unidas sus hojas. No tenía ramas, sino que concentraba toda su vegetación en un penacho superior, dándole un aspecto similar al de una palmera alienígena. Vivía en pantanos cálidos y húmedos, y crecía de forma extremadamente rápida, lo que la convertía en una especie ideal para formar bosques densos. Su ciclo de vida era breve. Crecía, se reproducía y moría en cuestión de décadas. Los restos fosilizados de Sigillaria forman hoy parte importante de los depósitos de carbón que usamos como combustible. Lepidodendron, llamado a veces el árbol escamoso, Lepidodendron fue uno de los gigantes verdes del Carbonífero, hace más de 300 millones de años. Aunque podía alcanzar hasta 40 metros de altura, no era un árbol en el sentido moderno, era una licofita, pariente de los helechos y musgos actuales. Su tronco estaba cubierto por una piel de escamas romboidales, marcas que dejaban sus hojas al desprenderse. A diferencia de los árboles de hoy, su interior era en gran parte hueco y esponjoso, lo que le permitía crecer con rapidez pero le daba una vida corta. En lugar de ramas, desarrollaba una copa de hojas en espiral en la parte superior, que se extendía como una antena vegetal. Reproducía esporas, no semillas, lo que la hacía muy distinta a cualquier árbol contemporáneo. Vivía en pantanos densos, junto a otras especies gigantes como Sigillaria, y formaba parte de los ecosistemas más ricos en oxígeno que hayan existido.
Lepidodendron dominó la Tierra antes de que existieran flores, aves o insectos modernos, y hoy descansa como fósil dentro de nuestras minas de carbón. Glossopteris. Durante el Pérmico, hace unos 280 millones de años, Glossopteris fue la planta dominante del supercontinente Gondwana, que abarcaba lo que hoy es Sudamérica, África, Australia, India y la Antártida. Su rasgo más característico eran sus hojas alargadas, en forma de lengua, que podían alcanzar hasta 1 metro de longitud. Estas hojas fosilizadas fueron clave para que los científicos descubrieran que los continentes alguna vez estuvieron unidos. Se encontraron restos idénticos de Glossopteris en lugares hoy separados por océanos enteros. Esta planta no se reproducía por esporas como las anteriores, sino por semillas, lo que supuso un gran avance evolutivo. Glossopteris formaba densos bosques en climas fríos y templados, y algunas especies incluso sobrevivían en zonas cercanas al Polo Sur, lo que indica una increíble resistencia a condiciones extremas. Su desaparición coincide con la gran extinción del Pérmico, la más devastadora de la historia de la Tierra, que acabó con más del 90% de todas las especies. Con su extinción, desapareció uno de los linajes más importantes de la flora prehistórica. Williamsonia. En la era de los dinosaurios, los paisajes estaban dominados por gimnospermas exóticas, y una de las más enigmáticas fue Williamsonia. Esta planta vivió durante el Jurásico y el Cretácico, y aunque a simple vista parecía una palmera, no era una monocotiledonia ni una flor verdadera. Pertenecía al grupo de las Bennetitales, una línea vegetal extinta que desarrolló estructuras reproductivas sorprendentemente complejas, similares a flores, aunque sin relación con las angiospermas. Su fruto era una estructura globosa, carnosa y posiblemente aromática, que pudo haber atraído a insectos para facilitar la polinización, lo que la convierte en una de las primeras plantas con una estrategia reproductiva avanzada. Tenía hojas compuestas y arqueadas, parecidas a las de un helecho o una cícada, pero con un patrón más refinado. Williamsonia se distribuía ampliamente en climas cálidos y húmedos, y formaba parte de los bosques que acompañaron a los grandes saurópodos. Aunque hoy no queda ningún descendiente directo, sus fósiles nos hablan de una época en que las plantas experimentaban formas, aromas y mecanismos completamente distintos a los actuales. Asteroxylon. Asteroxylon mackey fue una de las primeras plantas vasculares con tallo y hojas primitivas, que vivió hace unos 400 millones de años en el periodo devónico. No alcanzaba grandes alturas, apenas 1 metro, pero su importancia evolutiva fue enorme. Tenía un sistema rudimentario de raíces y canales de agua, lo que permitió a las plantas expandirse fuera del agua. Sus hojas no eran verdaderas hojas, sino pequeñas extensiones del tallo. Es un eslabón clave en la historia de cómo la vida vegetal conquistó la tierra firme. ¿Sabías que algunas de estas plantas crecían incluso en la Antártida? El mundo antiguo está lleno de secretos, y apenas hemos arañado la superficie. Si te ha sorprendido alguna de estas especies, quédate por aquí, porque lo que viene es aún más extraño.